A ver, ¿está grabando? Sí. Ya. Hoy día lo que vamos a pasar van a ser las leyes de Kepler, que tienen relación principalmente con el sistema planetario y con las leyes de... Es una evolución de las leyes de Newton de gravitación universal. Él le hizo unos cambios que modificaron el planteamiento que tenía Newton. Ya. Las leyes de Kepler son principalmente tres y están a partir de la conservación del momento angular, ¿ya? A grosso modo, como para menos que nos ambientemos, bueno, aquí les puse una fotografía de Kepler, y esta es la máquina que él diseñó para poder comprobar sus teorías y para llegar a sus conclusiones. Él escribió tres leyes que dice, la primera es que los planetas se mueven en órbitas elípticas alrededor del Sol. Antiguamente se pensaban de que la trayectoria que tenían estos planetas alrededor del Sol se movía de manera circular. Entonces él evolucionó a una forma de elipse. La segunda ley habla de la órbita que barre áreas iguales en tiempos iguales. Eso lo vamos a volver después a explorar a mayor profundidad en las siguientes diapositivas. Y la tercera ley habla de la relación entre el periodo y el eje mayor del elipse que se satisface. Me lo vamos a explicar en la siguiente diapositiva. Entonces, ya. Antes de esto vamos a hablar, sí, de lo que es una elipse. Una elipse es una curva cerrada que posee dos ejes simétricos. Es como una especie de círculo achatado, achatado en los polos, entonces queda como con una estructura más alargada, y es una curva cerrada que posee dos ejes simétricos llamados focos o puntos. Esta elipse consta de dos semiejes mayores y dos semiejes menores. Acá tenemos nuestro círculo, que es achatado, o sea, no es un círculo, una elipse, y es como una especie de círculo achatado en los polos, considerando estos polos, y los focos son, consta, perdón, de dos ejes simétricos que están en el centro acá de la elipse, donde tenemos un foco 1 y un foco 2, ¿ya? Y además la elipse consta de dos semiejes mayores y dos semiejes menores. ¿Por qué son semiejes mayores y semiejes menores? Porque como este es un círculo achatado, si fuera un círculo normal, tendríamos un diámetro total y radios equidistantes para cada uno de los puntos desde el centro del origen. En cambio, en este caso, al ser achatado, nosotros tenemos unos semiejes que son... ¿Por qué son semiejes? Porque son mitad, no es un eje, si fuera un eje completo sería así, pero al ser semiejes, por ejemplo, esto sería nuestro semieje menor, y el A sería nuestro semieje mayor, que sería del centro hacia el extremo de la elipse. Ya, entonces tenemos una elipse que es como una especie de círculo achatado en los polos, que está constituida por focos, y además que está constituida por semiejes, que tenemos semieje mayor y semieje menor, y además tenemos una distancia focal. Y los semiejes se denominan semieje mayor, que sería este de acá, con la letra A, y el semieje menor con la letra B. La distancia focal, C, es la distancia de un foco al centro de la elipse. O sea, pues en este caso, como estamos en tema planetario, nuestro foco 1 va a ser un sol o una estrella. Entonces vamos a considerar este punto al centro de la elipse como nuestra distancia focal. Igual si lo analizamos como modo de lenguaje, es coherente porque tenemos lo que se llama foco, entonces al centro debería ser una distancia focal. Ok. Entonces, además tenemos nosotros un eje vector R, que corresponde a la distancia entre un foco y un punto M. Cuando hablamos de un punto M, nos referimos a un punto de masa M, ¿ya? Por eso le ponen punto M. Entonces, en este caso, nosotros tendríamos nuestro Sol,
y tenemos nuestro planeta con una masa determinada, desconocida por masa m. En el caso del sistema solar, los planetas son el punto M y la distancia de esta hasta el Sol es un vector de distancia r. Y al ser un vector r, simulando un radio, al ser un vector, tiene dirección, sentido y módulo, ¿ya? No es una distancia unitaria, sino que tiene también sus componentes y ángulos de acuerdo al movimiento que tenga. Ya, entonces, vamos a empezar a ver las leyes de Kepler, donde la primera ley de Kepler es la ley de las órbitas. La ley de las órbitas quiere decir de que la órbita de cada planeta es una elipse con el Sol en uno de los dos focos. Y un foco es un punto en el extremo de la elipse. Por ejemplo, acá tendríamos un foco de la elipse y esta es una distancia focal, ¿ok? Y esto es el modelo planetario que se tenía anterior a Kepler, donde se consideraban trayectorias circulares con respecto al Sol, ya que aquí estaría el Sol, aquí tenemos la Tierra, y diferentes planetas, y estos giraban alrededor de una trayectoria circular. Ya. Algo muy importante que nosotros tenemos que tener bien claro, la primera ley es fácil porque te habla solamente del cambio de trayectoria, que te decía de que antes era circular y ahora Kepler demostró que era elíptica. El momento angular es una magnitud vectorial que se utiliza en física para caracterizar el estado de rotación de los cuerpos. Va muy ligada al torque. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una masa que tiene una velocidad y se mueve a través de un ángulo con una distancia específica. Entonces, el momento angular de un sistema de partículas, por ejemplo, para caracterizar el estado de rotación de un sólido rígido, puede haber, tenemos el mismo sistema planetario, o el tener una cuerda con una pelota y uno la hace girar de manera circular, se genera un movimiento lineal posteriormente que da consecuencia a un momentum angular. Las unidades son metro cuadrado por kilogramo dividido segundo. Y el vector L, que sería este vector que sale, aquí tendríamos, por ejemplo, nuestra pelota, nuestra cuerda, que sería nuestro radio, y al darle impulso de movimiento, ese me va a generar un momento lineal, y por ende, este L sería un momento angular, ya que arrastra un ángulo correspondiente al movimiento entre la velocidad y el radio. El vector L en cada instante es perpendicular al plano. Es la regla como de la mano derecha, que nosotros al tener, por ejemplo, una puerta, tenemos nuestra puerta hay un torque y hay un momento angular que sale del eje. O en el caso de los planetas, nosotros consideramos un sistema planetario, vamos a estar plano, donde tenemos una estrella, que puede ser el Sol, y uno de los planetas con su trayectoria elíptica, según la primera ley de Kepler, que va siguiendo un camino que va desde el Sol hasta uno de los focos, que sería nuestro planeta, y genera un radio. Y ese radio además tiene una velocidad, y además tenemos la masa del planeta, entonces se genera un movimiento que a la vez tiene un momento angular que va hacia arriba, ¿ya? Entonces el vector L es en cada instante perpendicular al plano, formado por el vector posición, que sería el momento exacto donde tenemos la partícula. Recordemos de que el vector posición, en este caso, al estar en movimiento, cambia constantemente, es una tangencial, es un punto que varía de acuerdo a cada una de las posiciones que tenga nuestra elipse, y por ende genera un ángulo, ¿ya? Entonces, es formado por el vector posición y el vector velocidad, cuando la trayectoria es plana y el origen está contenido en el plano de la misma. El momento angular es perpendicular a dicho plano. Ya, y aquí les puse un
tanto la ecuación como una explicación como más, con los vectores y los ángulos. Acá nosotros tenemos nuestro origen, tenemos un radio, que sería este, que tiene una posición vectorial, un estado vectorial, y en aquí tenemos nuestra masa que va cambiando circularmente su posición alrededor de este sistema, y esto posee una velocidad también vectorial, ya que la velocidad va cambiando. ¿Por qué es vectorial? Porque no es una rapidez, por ejemplo, que tendría solamente unidad, un número, sino que a la vez va cambiando el sentido y va cambiando el ángulo. Este es nuestro ángulo phi, y cómo va cambiando alrededor del espacio. Aquí tenemos nuestro plano y nuestro momento angular, que como veíamos anterior, es perpendicular. Entonces, nuestro momento angular va a ser el radio por la masa por la velocidad, y masa por velocidad es momentum. Y a la vez, el radio por la masa por la velocidad, considerando que nosotros tenemos un ángulo que se considera el seno de teta. El seno de acuerdo al ángulo que vaya saliendo. Aunque por lo que yo vi en la PSU, o sea, en la PTU, encontré un ejercicio, bueno, no PTU, pero del 2015, en que las leyes de Kepler son bien conceptuales, o sea, no es como que te hagan calcular por lo menos para el común, no es tanto cálculo duro, sino más bien como conceptual. Ya. Entonces, vayan diciéndome cómo van, que si tienen alguna duda para que podamos deteniéndonos o ahí, si hay algo que no entiendan, algún concepto, porque igual tiene harto concepto esto, podemos buscarlo y detenernos si lo necesitan, ¿ya? Cualquier duda me van diciendo. Ya, entonces vamos a ver a la segunda ley de Kepler, que es la ley de las áreas. Nosotros acá tenemos tenemos el Sol y la Tierra. Y en este espacio nosotros tenemos tenemos unas partes que es el helio y el parahelio, que se los quiero mostrar antes de... Ya. Perdón, el afelio y el perihelio, que son, nosotros tenemos nuestros focos, que están acá, en la elipse, nuestra masa, que está en el horizonte de la elipse, y nuestro perihelio y un afelio, ¿ya? Como podemos ver, en el perihelio tenemos más cerca, de una menor distancia, un menor radio hacia el Sol, a diferencia del afelio, que tenemos una mayor distancia, ¿ya? Entonces, ya, esta es la segunda ley, es la ley de las áreas. ¿Por qué? Porque Kepler considera un barrido de distancia desde un momento hasta otro momento, que serían, por ejemplo, como podemos hacer una analogía con las estaciones del año. Por ejemplo, nosotros sabemos que cada estación dura alrededor de 3 meses, entonces podemos considerar un área por cada estación de 3 meses que recorre la Tierra al Sol según la trayectoria que tenga la elipse. O sea, cuando nosotros estamos más lejanos al Sol, sabemos que son meses fríos de, por ejemplo, otoño e invierno. La diferencia es cuando estamos más cercanos, que son meses cálidos. Entonces, esta ley establece que el radio vector barre áreas equivalentes en un mismo intervalo de tiempo. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? El radio vector es este. Este es un radio vector, este es un radio vector, este es un radio vector y este es un radio vector. Él es hacer una similitud a un círculo. Entonces, el radio vector barre áreas equivalentes en un mismo intervalo de tiempo. O sea, si nosotros consideramos un mes, un horizonte de tiempo de un mes, tanto del movimiento de la Tierra con respecto al Sol en el caso del perihelio, como el caso de la Tierra al Sol en el afelio, estas áreas son iguales.
en el intervalo de siempre vamos a mantener nuestra variable independiente en prácticamente todos los ejercicios de física es el tiempo. El tiempo no lo podemos manejar. Entonces, de esta forma, nosotros fijamos un horizonte de tiempo de un mes y aunque se vea que fueran distancias distintas, este triángulo, o sea, no es un triángulo, pero esta área, con respecto a esta, son iguales. ¿Por qué son iguales? Porque esta, al ser más achatada, esta es más alargada. Entonces, cuando estamos cerca del perihelio, la velocidad es mayor a cuando estamos en el afelio, que es más lejana. Entonces, ya tenemos, la primera ley dijimos que era la ley de la elipse, podemos decirle así, la ley de la elipse, que es la ley de que las trayectorias que tienen el sistema de los planetas alrededor de los soles no son circulares, sino que son elípticas, que sería el avance, por ejemplo, de Newton a Kepler. Y con respecto a la segunda ley, dijimos que era la ley de las áreas, donde tenemos nuestro Sol, que está en uno de los focos de la elipse, y tenemos un radio que va desde el Sol hacia la Tierra, en este caso, y vamos a fijar un horizonte de tiempo de un mes, donde vamos a tener una posición 1 de la Tierra y una posición 2 de la Tierra, cuando en el caso del perihelio. Entonces, esta área, que como vimos anteriormente, tiene un momento angular, esta área va a ser igual a la área del afelio, donde también vamos a fijar un horizonte de tiempo de un mes y vamos a tener una posición 1', le vamos a poner acá, y una posición 2', para que no se nos confunda. Ya. Entonces, como el vector R, el eje vector R, que este es el eje vector R, es una línea imaginaria entre el Sol y el planeta, este cambia según la posición del planeta. Es un vector que está en constante cambio porque estamos en constante movimiento. Acuérdense que nosotros ya estamos viendo ahora, estamos en el área de la dinámica también, de que también nos importa como las causas que atienden al movimiento. Además, bueno, el eje vector R es una línea imaginaria entre el Sol y el planeta, y este cambia según la posición del planeta. La órbita del planeta tiene puntos en los cuales está más alejado del Sol que otro. Por ejemplo, acá, en el perihelio, y acá en el afelio, tenemos una distancia, un vector, una línea vector que es mayor con respecto, por ejemplo, si estuviéramos acá, vamos a tirar una línea horizontal, completa hasta acá, este vector es mayor que este vector, ¿ya? Y por ende, porque al no tener una órbita circular, y ser una órbita elíptica, si nosotros nos centramos en el centro de la elipse, vamos a saber de que, como lo que hablábamos antes, de que la elipse tiene semiejes mayores y semiejes menores. Entonces, si estamos en el semieje menor, nuestro radio vector va a ser menor al caso de estar en un semieje mayor, ¿ya? En la imagen se puede ver que, independiente de lo anterior, en un periodo de tiempo igual a un mes, el área de la elipse 1 es igual al área de la elipse 2, considerando un tiempo igual, ¿ya? Ya. Siguiendo la segunda ley de Kepler, la ley de las áreas, el tiempo que demora un planeta en recorrer un área se llama velocidad areolar. Ya. Ese tiempo siempre es el mismo. Por ejemplo, un mes de invierno dura lo mismo que un mes de verano, por lo tanto se define como una constante, que sería el caso de las estaciones del año, o digamos, de un mes. Ya, entonces, vamos a volver a repetir eso para que nos quede más claro. El tiempo que demora un planeta en recorrer un área, por ejemplo, volviendo a la imagen anterior, que esto puede ser un mes, 2 meses, 5 meses, X cantidad de tiempo, va a ser igual en este lugar como en este lugar. Y eso se demora velocidad areolar. Ese tiempo siempre es el mismo, ¿ya? Y se define como una constante.
considerando lo anterior, se puede determinar que mientras el planeta está más cerca del Sol, más rápido irá. Y anteriormente, si utilizamos uno de los focos de la elipse como referencia, siempre existirá un punto más lejano y otro más cercano. En el caso del Sol, aquí tenemos un foco, ¿cierto? En el caso del Sol siempre hay un punto en el que el planeta está lo más lejos y otro en el que está más cerca. Y esos son llamados perihelio y afelio. Entonces vamos a entrar, aquí tenemos nuestra elipse, aquí tenemos nuestro, acuérdense que acá teníamos semieje menor, semieje mayor, pero son semieje, entonces aquí tenemos un semieje menor, otro semieje menor, semieje mayor, foco, que el foco está situado en uno de los semiejes mayor de la elipse, en este caso. Y tenemos, bueno, nuestro perihelio y nuestro afelio, y en este caso como nuestro foco principal, que sería el Sol, la distancia va a ser menor al perihelio que la distancia al afelio, considerando desde el centro del foco 1 hasta acá. Vamos a ver un videíto del momento angular, por si acaso. Para que nos quede más claro. ¿Por qué las galaxias son planas? ¿Por qué una rueda que gira se mantiene en equilibrio fácilmente? Es como si el cuerpo en rotación estuviera obligado por alguna ley física a mantenerse girando en un mismo plano. ¿Cuál es esta ley? Para caracterizar la cantidad de rotación que tiene un cuerpo, en física se introduce una magnitud llamada momento angular. En el caso de una partícula con momento lineal P y posición R, se define a partir del producto vectorial de ambos vectores. Es un vector que apunta en la dirección del eje de rotación. Su valor es tanto mayor cuanto mayor es la masa, más alejado está del eje y mayor es la velocidad. Si se quiere cambiar el plano de la órbita, hay que cambiar la dirección del eje, es decir, hay que cambiar el vector L. Y eso solo es posible si interviene una fuerza externa que, ejercida sobre el cuerpo en rotación a una distancia r, produzca un torque capaz de variar el momento angular, de la misma manera que sería necesaria su acción para iniciar la rotación de un cuerpo. Sin la acción de un torque, el momento angular se conserva. Esta es la ley que sigue un cuerpo en rotación cuando sobre él no actúan fuerzas. Ya, eso es importante. Es una conservación del momento angular cuando ya se tiene un movimiento constante. Por ejemplo, en el caso de la rueda, si nosotros hacemos girar una rueda y la dejamos avanzando, considerando una situación de idealidad en que todo es plano y todo, la rueda no va a tender a cambiar va a seguir su impulso natural y va a conservar su movimiento. Si nosotros quisiéramos que la rueda fuera más rápida, para tener un momento angular mayor, tendríamos que aumentar, por ejemplo, su velocidad. Y otro ejemplo que tenemos similar es el caso de la bicicleta, que a uno le cuesta, ¿qué te cuesta más? ¿Andar a menos velocidad o andar a más velocidad? Y ahí entran, por ejemplo, los principios de conservación y de inercia del movimiento.
fuerzas externas que produzcan un torque que les obligue a iniciar la rotación o modificar el plano de la misma. La ley de conservación del momento angular también es aplicable al caso de una patinadora que cuando quiere girar más deprisa encoge su cuerpo, concentrando su masa cerca del eje, y que cuando quiere ralentizar el giro abre sus brazos para que su propia masa se distribuya en un radio mayor, tratando de alejarse del eje de rotación. Durante la maniobra se mantiene constante el momento angular. Se compensa la variación de su velocidad angular con la variación en el radio de giro. Si tienen alguna duda o algún comentario respecto al video que no le haya quedado claro o comentario lo que sea, le agradecería que me dijeran para que podamos ir conversando también y ver cómo abordar este tema. Ya, entonces, eso es con respecto a la segunda ley de Kepler. Y en realidad como para que nos podamos comprender el fenómeno planetario, porque es algo mucho más grande, entonces a veces es más complejo cómo asimilarlo, pero obedece las mismas leyes del movimiento en menor escala. Por ejemplo, el que haga que los planetas no salgan disparados y sigan en su órbita tiene que ver con la atracción que se generan entre los cuerpos, que eso igual es importante recordar. Ya. Entonces, tenemos una constancia del momento angular, quiere decir que una conservación, y una constancia me refiero a que no paran, los planetas no paran de moverse. Siguen, es lo mismo que el caso de la rueda que les explicaba, que seguía su movimiento constante si es que no hay algo que interfiera su movimiento, ¿ya? Cuando el planeta está más alejado del Sol, en el caso del afelio, su velocidad es menor que cuando está más cercano al Sol en el perihelio. Entonces, esto se debe también a que él debe recorrer una trayectoria mayor, lo que ralentiza su movimiento. O sea, la trayectoria, como según la primera ley de Kepler, las áreas son iguales. El barrido de distancia que tiene la Tierra respecto al Sol, por ejemplo, de este punto a este punto, va a ser igual que si nosotros, por ejemplo, proyectamos hacia acá y ponemos acá a la Tierra, considerando un eje de simetría, por ejemplo, así y así, esta área va a ser igual a esta, también por un principio de geometría. Si nosotros empezamos a recordar matemática, cuando tenemos ángulos, podemos hacer una relación entre dos líneas, no son paralelas, sino que dos líneas que se interceptan en un punto en específico. ¿Ya? Aquí tenemos, en este caso, tenemos, bueno, una fuerza de atracción entre el Sol, que sería este caso, que está en uno de los focos, con respecto a la Tierra, y una distancia entre de radio, una distancia de radio, y esta fuerza es una fuerza de atracción, dado que el Sol tiene una masa mayor que la Tierra, atrae la Tierra hacia su eje. Y además tenemos una velocidad dada por la Tierra que tiene para atravesar esta órbita. Ya. La tercera ley de Kepler. Esta ley habla de los periodos. Cuando hablamos de los periodos, nos referimos al movimiento de los diferentes... esta ley compara el movimiento de los diferentes planetas entre sí, porque no todos los planetas se mueven, no todos los planetas tienen la misma masa, no todos los planetas tienen la misma distancia, y no todos los planetas tienen la misma velocidad de movimiento.
Entonces, eso hace poder hacer una comparación del movimiento de cada uno de los planetas. Los conceptos que debemos conocer son periodo orbital, que el periodo orbital es el tiempo que demora un planeta en dar la vuelta completa al Sol, que en el caso de nosotros, como planeta Tierra, tendríamos un periodo orbital de 365 días, si consideramos el tiempo en días, o en el caso de horas, dependiendo. Y el radio de la órbita, que será el semieje mayor de la elipse, el radio de la órbita, semieje mayor, acá lo tenemos, el de acá, sería A en la imagen, que es el de acá, ¿ya? Semieje mayor de la elipse, y este acordémonos que era semieje menor de la elipse, denotado con letra B. Ya. La fórmula de la tercera ley de Kepler dice que el periodo orbital, que es el tiempo que demora el planeta en dar la vuelta completa al Sol, perdón, dividido su semieje mayor al cubo, es igual a una constante. Una constante de Kepler que es prácticamente igual para todos los planetas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si a nosotros nos dieran un ejercicio de, nos dieran el periodo, nos dieran, por ejemplo, la constante, que generalmente es como 1, algo, 1,002, 0,999, y nos pidieran calcular el semieje mayor de la órbita, y también obviamente nos darían el periodo orbital, por ejemplo, en el caso de la Tierra. ¿Qué es lo que nosotros tendríamos que hacer? Despejar esto, donde nos van a preguntar el semieje mayor de la Tierra. Entonces vamos a despejar acá, el A cubo pasa para acá y el K pasa para abajo, dividiendo, y esto quedaría entre una raíz cúbica. Entonces, dentro de la raíz cúbica tendríamos el periodo orbital al cuadrado, que sería en este caso, si lo consideramos en día, 365 días, y, y la constante de Kepler. Por ejemplo, en este caso, tenemos los diferentes planetas. Y acá estamos medidos en años. Y la semieje mayor, que sería, perdón, el semieje mayor de la órbita de A, y la constante que, como podemos ver, se mantiene prácticamente igual para todos los planetas. Entonces, siempre uno podrá encontrar que un planeta tiene esta constante K, perdón, al conocer el tiempo que tarda en dar una vuelta al Sol y su radio de órbita. Entonces, para poder encontrar este valor, como en la ecuación anterior, la tercera ley de Kepler, necesitamos el periodo orbital y el semieje mayor de la órbita. Ya, yo les puse una pregunta del módulo común, así que léanla y vamos a dar unos minutitos para que me den una opinión, ojalá cada uno, para que podamos, porque somos poquitos hoy día, somos 4, para que podamos resolverla. Esta es de Kepler, esta pregunta es del año 2015 del módulo común de la PSU. Es una pregunta que no es muy compleja, solamente que hay que pensarla y eso. Les voy a dar unos minutos, ¿ya?
Ya. Tenemos la primera respuesta de Kissy que dice D, Marian dice D también. Ya, necesitamos las de los dos más que quedan para que demos un veredicto final. Ya. Javiera dice D también. Esta pregunta está fácil igual, considerando de que no demanda tanto conocimiento específico, sino más bien entender leyes de Newton, Kepler un poco y también método científico. Ya, entonces tenemos 3D. Vamos a... Nos queda ver un compañero más. Ah, no. Ya, estamos entonces. Sí, es la D, están súper bien, niñas, porque vamos a leer el comentario de lo que dice y más o menos para que analicemos cómo abordar este tipo de preguntas, porque esta estaba fácil. El objetivo fundamental es reconocer las limitancias y la utilidad de modelos y teorías como representaciones científicas de la realidad que permiten dar respuesta a diversos fenómenos o situaciones problemas. Ya. Ya, el comentario dice que requiere que el postulante analice la situación planteada, tomando en consideración los elementos que permiten elaborar una teoría científica. Entonces, te habla de Isaac Newton, porque previo a Kepler estaba Isaac Newton, donde él hizo análisis e influencias en la teoría de gravitación universal, que es su teoría. Pero él lo hizo a través de una observación de movimientos de estructuras pequeñas, como por ejemplo el de la manzana al caer y del movimiento de otros cuerpos mayores, como el de la Luna en torno a la Tierra y de los planetas en torno al Sol, los que habían sido descritos anteriormente por Kepler. A través de sus estudios determinó que la fuerza de atracción era proporcional al producto de las masas de ambos cuerpos e interacción, e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separaba. Ya. Eso es importante, porque cuando hablamos de que la interacción entre los cuerpos es proporcional al producto de las masas, es directo, ¿ya? Y en el caso de la distancia de los cuadrados es inversamente proporcional de los cuerpos que los separan. Por ejemplo, cuando vimos la clase anterior, que vimos las leyes de Newton, en el caso de la gravitación universal, la distancia entre los cuerpos tenía una interacción inversamente proporcional al cuadrado de ellas. También él determinó la existencia de una constante de proporcionalidad, que era la constante G, pero carecía de medios para determinar su valor, por una cosa de tecnología de esa época. Pero él estaba seguro que debía tener un valor muy pequeño, y esto lo comprobó Henry Cavendish 100 años después, obteniendo un valor de 6,67 por 10 a la menos 11 newton metro kilogramo cuadrado para la constante de gravitación universal. Y
Volviendo a la pregunta, en sí decía, el que un investigador del siglo XXI a través de cuidadosas mediciones determine que la ley de gravitación universal no se cumple para cuerpos muy masivos, masivos de gran cantidad de masa, es perfectamente posible, pues la tecnología actual, así como permite precisar mejor las constantes físicas, también permite plantear situaciones más complejas que ponen a prueba una teoría. En este caso, por tanto, podría verificarse que el modelo planteado por Newton pierde validez para masas muy grandes, y de la misma forma en que varias décadas atrás se determinó que no era válido para estudiar la interacción de partículas muy pequeñas. Entonces la correcta es la D. Ya, también hay otro video que les quiero mostrar que es un resumen de las leyes de Kepler, y ojalá que lo podamos comentar nosotras para que demos como comentarios si lo entendemos o no lo entendemos y podamos ir avanzando, ¿ya? Es cortito. Las leyes de Kepler en 2 minutos. La idea síntesis. Érase una vez un mundo en el que los planetas giraban. Nadie sabía cómo lo hacían exactamente y empezaron a proponer soluciones random. Hasta que llegó Kepler, que apoyándose en las ideas de Copérnico y en las observaciones de Tycho Brahe, publicó el conjunto de leyes que pasarían a formar parte de la fundación de la astronomía y la física moderna. Las leyes de Kepler. Primera ley. Los planetas no giran en circunferencias, ni en circunferencias dentro de circunferencias. Los planetas giran alrededor del Sol trazando elipses, donde el Sol ocupa uno de sus focos. Segunda ley. La línea que une el Sol con un planeta barre áreas iguales en tiempos iguales, que viene a decir que la velocidad del planeta no es constante en su recorrido, sino que cuando se acerca al Sol, su velocidad aumenta. Más esencialmente nos cuenta que hay una magnitud, llamada momento angular, que se conserva a lo largo del movimiento. Tercera ley. El cuadrado del periodo orbital es proporcional al cubo del semieje mayor, que nos viene a decir que si elevas al cuadrado el tiempo que da una vuelta a un planeta y lo divides por el cubo de la distancia más lejana que alcanza en su recorrido, te queda un número que es el mismo para todos los planetas que giran. Esto es fundamentalmente debido a que la masa del Sol es tremendamente grande comparada con la de los planetas, pero este hecho lo explicó después Newton. De hecho, que Newton descubriera que los planetas se atraen entre sí y que esta atracción es la causa de su movimiento fue en parte gracias a la contribución que hizo Kepler. Podríamos decir que estas leyes sirvieron de pista para la formulación de la gravitación universal, mientras que ella justifica las leyes de Kepler. Aún así, la que fue la infalible gravitación universal encontró un gran problema. Mercurio, al igual que el resto de planetas, no solo gira alrededor del Sol, sino que su órbita también gira, y la gravitación universal fallaba al predecir su velocidad de giro. Sería necesario la aparición de alguien para resolver este problema. Pero eso lo veremos en otro vídeo. Y recuerda, si quieres más ciencia, suscríbete. Ya. No sé qué me pueden decir del qué les pareció el video. Ay, tengo que decirles que me equivoqué porque yo les dije que Newton era previo a Kepler. Y no, está al revés. Kepler es previo a Newton y fue gracias a Kepler que Newton pudo formular sus principios de la ley de gravitación universal. No sé qué les pareció el video, si hay algo algún comentario que tengan, si alguna duda. Sí, parece que no somos solo 3 personas hoy día, no se conectaron más.
Yo le envié, no sé, igual que lo envío siempre, lo envío por un curso, un correo masivo a todos los estudiantes. No sé qué pasó, la verdad. A ver, dice... ¿Cómo? A ver, Marian, tú me dices que leíste que en otros planetas uno tiene otra edad. Ah, eh, puede ser como con respecto a la relatividad del tiempo. No sé, a ver, voy a buscar. Sí, pues aquí sale de que en otros planetas tú tienes otra edad. Y eso puede ser coherente, eso tiene, ahora que lo pienso, puede tener relación con la ley de Kepler, porque cuando nosotros hacemos el, el, la, el tiempo, el periodo orbital, no todos los periodos orbitales son iguales, por el hecho de que tenemos radios diferentes. Entonces, por ende, si nosotros consideramos como el periodo orbital como un año, tus edades deberían ser distintas. A ver, vamos a ver qué dice esto. Claro, dice que los movimientos de traslación y rotación de los planetas tienen distintas duraciones. Y eso depende de su masa, de la cercanía al Sol y también de su composición. Y ya lo voy a enviar por si le quieren echar una leída. Ya, mire, ahí se lo voy a enviar para que lo mire si le interesa saber como más específico. Pero claro, debe tener relación con el periodo, con el tiempo que demora los planetas en dar la vuelta completa a su elipse. Pucha que lata que hoy día no se conectaron tanto. Pero bueno, no, nada que hacer con eso. Miren, yo esto igual es como relativamente corto, entonces yo también les puse unas páginas de interés donde tenemos una del Mineduc, que me gustó igual, y también, bueno, un video de YouTube, como que me gustan los videos porque explican bien clarito, a veces uno puede, no sé, es más fácil cuando, aparte si tú te sabes la materia, como reforzarla con un video, encuentro que pega bien. Y les puse también una página que les habla del momento angular y que también puede ser de interés. No sé si tienen algunas dudas o algo que quieran complementar, dudas de la materia, cómo se sienten, si quieren podemos conversar un poquito de eso, porque nos queda un rato si quieren para que podamos conversar algo de eso. Ya. Bueno, entonces, si no sé, pues si tienen alguna pregunta me pueden escribir por cursos y yo igual voy a subir esta clase, la PPT y la grabación. Y eso, espero que les haya quedado claro y estudien, por favor estudien para que les vaya bien en la prueba
Y este año la prueba está más fácil, así que aprovechen eso. ¿Ya? Así que lo debemos dejar hasta acá. Espero les haya quedado claro y estudien, por favor. Chao, niñas, que estén bien.